Saludos, señores. Un placer inmenso para mí, Alberto Quesada, compartir con ustedes una entrega más de esta plataforma especial que es su inteligencia periodística, que nosotros estamos en todas las redes sociales y estamos llevando cada día contenidos interesantes para que ustedes sigan con nosotros en sintonía. Nosotros tenemos en el día de hoy un invitado muy especial, al cual queremos, buscamos, le caímos atrás por muchísimo tiempo. Ustedes lo van a ver, pero previamente a esto vamos a darle la bienvenida a don Nicolás Mateo. Saludo a Alberto Quesada y saludo a los amigos que nos siguen en las diferentes plataformas digitales. Inteligencia periodística, tenemos un programa ameno, especial, divertido, una figura en medio icónica de tanta tensión, ¿no? del espectáculo y de la comunicación del país. Toda una figura. Pero vamos a pasar primero a ver una breve reseña de quién es nuestro invitado para que ustedes lo disfruten. Vamos a ver. Adelante. Pasito de Juan Gabriel. Y tú eres una figura de este país. Vamos. Pero no ando por ahí, ¿no? Espera, no, pero es el pasito. El pasito de Juan Gabriel. Compadre, déjame a favor. Espera, vamos, mira. Yo te voy a mostrar el pasito de Juan Gabriel. Tú sí lo puedes para hacer. que tú lo. ¿Qué pasa? Viene, tira, el pasito. Gabriel tiene que hacer eso. No, pero ese, súbelo. Domingo Peralta Bautista, mejor conocido como Domingo Bautista, nace en Villa Juana, Santo Domingo, el 24 de marzo del 1952. Es hijo de los señores Manuel Arsenio Peralta y la señora Providencia Bautista, ambos fallecidos. En el año 1967 tiene su primer contacto con los medios de comunicación en el departamento fílmico de Radio Televisión Dominicana, donde realizó prácticas como camarógrafo. Con tan solo 18 años, el joven Domingo ya era reportero radial. Se abrió paso en el difícil mundo de la comunicación, en un momento donde la televisión estaba reservada para ciertas figuras de nombres sonoros o apellidos. En el año 1973, entra a trabajar en la parte promocional con Wilfrido Vargas, trabajo que le ofreció experiencia y le abrió puertas. Tan solo algunos años después se cumple su tan anhelado deseo de llegar a la televisión como animador y presentador. Su primer programa fue Radio TV, junto a Aracelis Melo, su compañera fallecida y da destiempo. Lo que hicieron ahí revolucionó y rompió con todos los patrones de la época. El segundo proyecto que vino fue Super Éxitos, que era esencialmente musical, donde recibió muchas críticas por su estilo, un tanto irreverente, insolente si se quiere, por el estilo de animación, voceando, bailando y llevando colores, que en esa época no era usual en los hombres, ya que el vestir con esos colores estrambóticos y estampados solo estaba reservado para las mujeres. Para inicios de la década de los 90, Domingo Bautista llega a Colorvisión de la mano de don Adriano Rodríguez y allí implantó un estilo de conducción que revolucionó una época. Sus espacios, La Super Tarde y La Super Revista, se convirtieron en verdaderos clásicos del canal, donde duró 25 años. Actualmente, Domingo Bautista tiene en el aire el programa radial Domingo Latino, que se transmite por la estación Hits 92 todos los domingos desde las 12 del mediodía. Este espacio tiene más de 30 años al aire. Es un verdadero honor para esta plataforma Inteligencia Periodística presentarles a todos ustedes a uno de los referentes del entretenimiento de todos los tiempos en la República Dominicana, Domingo Bautista. Bueno, señores, ahí vimos más o menos una reseña de lo que es nuestro invitado, que es un referente de la comunicación y del entretenimiento en la República Dominicana. Domingo Bautista. Bueno, me siento altamente honrado y distinguido de que esta invitación me haya llegado. Creo que es importante siempre tener una comunicación con los medios y con el público. Y felicitarle Gracias, por ese reporte de introducción certero, objetivo, sobre lo que ha sido el proceso que yo he vivido en esto de la promoción artística, de locutores de emisores de radio, figuras de televisión. Es decir, ha sido un trayecto largo, pero gracias a Dios exitoso. Domingo, para empezar del principio, Sí. cuéntale al país y al mundo Sí. ¿de dónde viene Domingo? ¿Cómo llega a la capital? ¿Y cómo se introduce en los medios y en el espectáculo? Mira, yo nací en el sector de Villa Juana. Parecería ser que en su momento se dio una situación familiar y yo tuve que irme a Moca, a un campo llamado La Rosa Moca, de mi padre, Arsenio Peralta.
Ahí pues me fui desarrollando y ya a los 15, 16 años sentí la necesidad de retornar a la capital porque sentía esas inquietudes por la comunicación. Por cierto, amigo, escúchame, te interrumpa. Sí. Hay que felicitar a Villajuana, su Mauricio Báez, se coronó campeón. Ah, sí. Leo Corporán tiene que estar de júbilo, el Y amigo Leo saludo Corporán. al marchante de Sí, Leo nuestro Corporán. amigo y hermano. Nuestro Sí. hermano también. Importante esa adquisición porque a la gente, ¿verdad? Hay que celebrar importante, sí. lo que somos allegados Sí. como mauricianos, porque estamos regocijados con el triunfo del Mauricio Báez. Así que adelante, Sí, Domingo. entonces te decía que ya en ese campo allá en Moca, La Rosa, sentía como la inquietud de la comunicación. En mi casa, en ese campo, mi abuela, doña Fefa, recibía el periódico El Caribe y casi era obligatorio de que yo tenía que leer el periódico. Okay, una tarea. Como una tarea. Luego otra situación que me impactó mucho, que fue que el primer televisor que llegó a ese campo de Moca fue a mi casa. Siendo yo apenas un niño. Recuerdo ese evento de la semana aniversaria que hacía Radio Televisión Dominicana, donde los artistas más famosos del mundo venían. ¿Era Radio Televisión Los o era más La Voz famosos. Dominicana? en La ese Voz momento? Dominicana, sí, que era de Petán Trujillo. Correcto, Sí. correcto. Bueno, entonces yo entiendo que ese hecho de que mi abuela me obligaba como a leer y estar informado del periódico El Caribe, que llegaba a mi campo de Moca, y ese impacto de la televisión que llegó a mi casa, el televisor, el aparato, ¿no? Correcto. Me impactaron. Entonces yo tenía eso ahí. Y en un momento dado dije, me voy para la capital a desarrollarme y ver la posibilidad de las oportunidades que yo pueda conseguir. Ciertamente hice un primer curso por correspondencia. Difusora Panamericana. ¿Y cómo se daba esa dinámica? ¿Cómo tú le llegas a eso estando en una provincia, en una comunidad tan apartada? Sí, yo no sé. Era la época en que mi abuela, que era profesora, doña Fefa. Una educadora. Una educadora, y de esa educadora dura de la época, Sí. con carácter, con personalidad. Entonces, de una u otra forma, eso fue lo que me influyó. Hasta que llego a la capital. Hago mi curso de reportero de periodismo por correspondencia, la Difusora Panamericana, y trato de una vez de insertarme en los medios. La primera oportunidad la tuve en Radio Televisión Dominicana, pero me mandaron fue al departamento fílmico, donde estaban en el proceso. Antes lo que había eran cámaras fílmicas, no como hoy en día el video. Es decir, grababan, eso lo procesaban y lo proyectaban. O sea, se grababa en un celuloide, En ¿no? el celuloide, exactamente. Entonces ese fue mi primer contacto con estos medios. Ya en una segunda etapa, donde yo vivía en Villajuana, era un escenario de constantes situaciones de enfrentamiento de la policía con los familiares de los dirigentes políticos de izquierda que mataban, y me encontré en una de esas situaciones con don Pedro Gil Iturbide, que era el director de la emisora HIJB. Sí. Y me le acerqué y le dije, don Pedro, yo acabo de hacer un curso de periodismo, yo quiero que me dé una oportunidad en la emisora como reportero. Me remitió a la emisora y el señor Rafael Razú, que era el director de prensa, pues me abrió la oportunidad y me inserté ya ahí como un reportero profesional. Mi primera fuente periodística que cubrí como reportero, estamos hablando del año 72 por ahí, fue la Policía Nacional, donde eso me sirvió de mucha experiencia. ¿Y cuáles fueron sus referentes, Domingo, durante ese proceso inicial de su carrera en la comunicación social en términos periodísticos? Porque recordamos que esa era una época muy convulsa, ¿no? En términos políticos y sociales en la República Dominicana. ¿Quién ¿Quién eran los reporteros, los periodistas que le servían? Más a ustedes? destacado. Sí. Bueno, yo recuerdo... En el reporterismo. Del reporterismo. Bueno, aparte Gotró Piñeiro. Cabito Gotró, Y ahora, mi profesor. la unidad mi móvil de profesor. radio comercial en acción. Ahí entraba Gotró Piñeiro. Había otro periodista muy famoso de la época, ¿no? Almonte, apellido Almonte. Almonte Sí, Rubiera era. Rubiera, Almonte Rubiera. Sí. Era la figura de don Ramé Gómez Pepín, ¿no? Sí. Don Germán Emilio Hornes, don Rafael Herrera. Eso eran puntuales, ¿no? Sí, Figuras que estelarísimas. los de la presidentes comunicación. le escuchaban incluso. Exactamente, exactamente. Entonces, ahí se dio ese proceso de que yo me desarrollé. En un momento dado, me llegó una situación que yo no sé cómo, pero llegó. Yo tenía un amigo muy cercano, familiar, afectiva, y él tenía una vinculación de amistad también con el maestro Wilfrido Vargas. Wilfrido Vargas operaba con su orquesta o su proyecto inicial, ¿no? En su pueblo de Altamira. En un momento dado decidió venir a la capital.
Entonces, ese amigo mío le dice a Wilfrido Vargas, mira, yo tengo una persona que conoce los locutores, que conoce los periodistas, que está en ese ambiente. Ese tipo te puede ayudar en la promoción de la orquesta. Entonces un día... ¿1900 qué estamos hablando? Estamos hablando, eso fue 71 por ahí, 72 por ahí. Wilfrido Vargas y sus beduinos. Beduinos, exacto. Entonces me sumé al equipo del maestro Wilfrido Vargas en la promoción. Y nada, pues históricamente se reconoce lo que hicimos y lo que aportamos en la proyección del maestro en su etapa inicial. Fue muy importante. Domingo, y tú tuviste, creo que te recuerdo vagamente, en los inicios cuando Wilfrido comenzó con el programa Wilfrido en Vivo. Yo estuve ahí. Tú eras una de las figuras. Bueno, mira, el productor era don Freddy Ginebra, el productor del programa. El de Casa de Teatro. Sí, Casa de Teatro, sí. Y entonces, pues ahí fue mi primer contacto también con la televisión ya de ese tipo, ¿no? De programas, de variedades, de musicales. El programa se llamaba Wilfrido en Vivo. En Vivo. Wilfrido en Vivo. Es una producción. Era por el Canal 4, ¿verdad? Por el Canal 4, sí. Era usual en aquellos años que las figuras estelares del merengue pues, tenían espacios de televisión. El primero que lo tuvo fue Johnny Ventura. Tuvo el show de Johnny Ventura. Fue primero con Wilfrido Vargas. Sí. Pero que habían tres figuras en este país en ese momento, que era Wilfrido, Johnny y el maestro Félix de Rosario. No había más nada. Exactamente. Correcto. Don Félix de Rosario tuvo su programa también. Que lo hacía don Johnny Rodríguez, era el conductor del programa. No sabía, honestamente no sabía. Sí. Don Félix tuvo su programa también. Bueno, no sabía. Sí. Se usaba que esos grupos que lograban esa estelaridad tuvieran sus propios espacios. En ese momento. Pero había entonces un concepto claro de la comunicación y del marketing para esos grupos. Lógico, porque era un medio de promoción, ¿no? Sí. Y de proyección. ¿Y quiénes estaban detrás? ¿Cómo concebían eso? O sea, ¿quiénes eran los estrategas? Porque fíjate que ahora, 50 años después, uno ve entonces que esas plataformas se arman así. Tienen sus emisoras, tienen sus programas, tienen sus periodistas, o sea, todas unas estructuras. Entonces, en ese tiempo que estamos hablando de la década de los 70, ¿quiénes estaban detrás? O sea, pensando ese tipo de cosas. Bueno, en el caso del maestro Wilfrido Vargas, donde yo pertenecía al equipo, ¿no? Ahí estaba el amigo, hermano Cheri Jiménez, que es el papá de Cherito. De Cherito, de la New York Band, ¿no? Sí. Ahí estaba en un momento dado el licenciado José Rafael La Antigua, como parte de los estrategas y productores y proyectores, que fue ministro de Cultura de Moca, Mocano también, correcto. Sí. En una segunda etapa estaba el maestro Willy Rodríguez, destacado locutor que por muchos años fue director de la Z101, el gobierno de la mañana. Había un personaje un poquito pintoresco o muy especial de la época, llamado José Andrés Penamanso Jr., español, que le decían el Johnny Ave de la farándula. Pero entonces que era un come candela, era un asesino. Y diseñaba estrategias. Cuando se dio la confrontación Johnny Wilfrido, esos equipos. Pero Domingo, las confrontaciones fueron de verdad. ¿Fueron reales o fueron montados? No era show. No. Mira, para que sepan, las generaciones de ahora. Importante, atención. El país en un momento se dividió entre Johnny Venturistas y Wilfridistas. ¿Cómo? Sí. A ese nivel. Además, yo he dicho otras veces, y lo voy a decir aquí también, no solo el país, hasta las Fuerzas Armadas se dividieron entre wilfridistas y Johnny Venturistas. Hubo un fanatismo. Entonces, eso creó una situación donde cada uno de estos artistas pues conformó un equipo estratégico para diseñar. Por ejemplo, el maestro Wilfrido Vargas, y creo que fueron estrategias diseñadas por Rafael La Antigua, inició una serie de conciertos en las cárceles del país. En La Victoria, un concierto. Sí, había. Recuerdo que hicieron un concierto en el 28, el psiquiátrico. En el psiquiátrico. Entonces, eso formó parte de las estrategias de proyección, ¿no? Sí. De la orquesta y esas cosas, sí. Pero yo pienso, Domingo, que eso fue una estrategia del equipo de Wilfrido para posicionarse, porque Johnny ya estaba el rey. Era el rey. Sí. El rey, bueno, porque al principio rivalizaban musicalmente el maestro Félix de Rosario y Johnny Ventura. Entonces, pero también hubo una rivalidad que nunca se ha hablado entre Joseito Mateo y Johnny Ventura, porque Joseito era el príncipe. Además, Joseito fue protegido por el régimen de la época. Él tuvo una relación muy cercana. Era Valguerita. Trujillita. Era más para atrás, era Trujillita.
Pero Joséito no tenía banda, él era un Yo, bueno, en la segunda etapa él hizo el combo popular, me acuerdo. Hizo el Se conoció poco eso. el combo popular de Joséito Mateo. Sí. Pero no se vendió como banda porque Johnny Ventura fue, según me cuenta una persona cercana, Johnny Ventura copió de una orquesta venezolana ese concepto de frente de orquesta, que antes de Johnny no había orquesta con frente. Johnny fue que implementó. Los músicos eran sentados todos. Sí. Antes, mira, había el concepto de las big band, que eran orquestas de 20, 22 músicos. Grandes orquestas. ¿Qué pasa? Según lo que yo he estudiado y conocido, Rafael Cortijo es el primer. Rafael Cortijo con Ismael Rivera. Maelo Rivera. Formaron el primer concepto de combo. Es decir, que de 20 músicos hicieron una agrupación de 10 o 12 músicos. Ya. Johnny Ventura va a Puerto Rico, es la versión que yo tengo, y ve el concepto y lo trae aquí. Entonces, pero Johnny lo alimenta con todo ese movimiento escénico y con el carisma y la figura de Johnny, y aquello fue toda una revolución. Entonces ahí es que comienzan a surgir ya los proyectos como del maestro Don Félix de Rosario, los Magos del Ritmo, que también de un momento a dado ellos rivalizaron, si se quiere. O era el público que lo colocaba en esa situación. Porque oye que se daba, según la información que tengo, Félix le hacía muchos arreglos a Johnny Ventura. En su primera etapa, los arreglos. Los arreglos. Sin embargo, cuando Félix de Rosario hace su grupo, ahí entonces ya nació como una confrontación que nacía en la base del pueblo, del público. Era el que creaba el bochinche, el chisme. Sin embargo, yo nunca, recuerdo que nunca vi a Félix como con esa estrategia de rivalidad. Porque no era serio, tenía ese. El maestro tenía eso. Tenía otra personalidad. De perfil bajo, sosegado, no tenía. El maestro no tenía ese ímpetu así de. Y tampoco tenía la garra que luego exhibió Wilfrido, que Wilfrido fue el gran comercializador del merengue en el país. O sea, quien industrializó el merengue, digamos, fue Wilfrido Vargas. Antes que Juan Luis. Antes que Juan Luis, que mucha gente se pierde en eso. Cuando Juan Luis aparece como figura estelar, que lo fue cuando nació, así surgió, ya Wilfrido había dado el mundo. Eso es importante dejarlo. Entonces, concluyendo esa etapa, ya ahí, entonces ya usted viene, hace su etapa de comunicador, entonces viene a la de manejador con el maestro Wilfrido Vargas. Entonces, ¿qué viene después? Bueno, después del maestro Wilfrido Vargas, yo tuve la oportunidad. Pero antes de eso. Pero vamos a hacer una pausa. Porque el director me está haciendo una señal de una pausa y venimos con ese tema. Ok, vamos a la pausa.